Hola, buenas tardes. Martes 14 de febrero de 2017. Martes 14 del 2 de 2017. Estamos con este ejemplar de Olmo parvifolia, un Olmo parvifolia que hemos trasplantado hace poco y un Olmo parvifolia al que vamos a hacer o vamos a intentar tocar un poquito el ápice para darle para que coja un poquito de separación entre ramas por allí arriba y darle un poquito de verticalidad. Creo que no va a ser una operación difícil y para ello nos vamos a ayudar de un tutor. Nos vamos a ayudar de un tutor que vamos a intentar ubicar entre las ramas de nuestro olmo. Lo colocamos en la maceta, vamos bajando. Bien. Un tutor parecido ya ha tenido otras veces y lo vamos a coger a un alambre, como siempre, cubierto, protegido, o por lo menos vamos a intentarlo. Bien, bueno, nos vamos a decidir. Voy a dar un par de vueltas para asegurarnos que no se escapa y vamos a ver si somos capaces de darle el punto que queríamos darle, de darle la forma que queríamos darle. Bien. Vaya, una rama caprichosa. Bueno, quería aprovechar para pediros disculpas sobre todo a nuestro amigo Eulogio por el tema de los ruidos. Alguna vez os he comentado que los árboles residen cerca de una carretera nacional. Entonces, sobre todo sábados y domingos, que es cuando más oportunidad tengo, más opción tengo de hacer este tipo de trabajos, pues es cuando aprovecho y es cuando los hago. Quizás podríamos utilizar algún tipo de programa para limpiar el fondo o alguna cosa de esas. Quizás tendría que mirarlo, pero de momento es lo que tenemos. Bien, esto está preparado el ápice, que decíamos que es que estoy limpiando la herramienta como siempre. Tengo aquí mi frasquito con una toalla impregnada en alcohol o en colonia o en aftershave. Siempre utilizamos algún tipo de estos alcoholes. Y nada, lo único para limpiar el corte y tener los cortes limpios y bien afilados. A ser posible las dos cosas. Bien, pues nada, vamos a empezar a hacerle una poda. Vamos a empezar a hacer la poda por la parte alta. Es que me he despistado con lo del volumen, con lo del sonido. Vamos a hacer una poda en la parte alta del árbol. Vamos a comenzar. Bien, de momento esta que tenemos aquí en el centro, que es la que pretendemos que sea el ápice de la planta, no la vamos a tocar para conservar ese pequeño detalle, esa yemita apical, que es la que le dice a la rama que es el ápice y que se tiene que comportar como un ápice. El resto de puntas, seguramente casi todas, si no todas, las vamos a podar. Con eso ya tenemos asegurado que el ápice reconocerá enseguida que es el ápice y empezará a mandar fuerza hacia la parte alta de la planta para que siga creciendo nuestro ápice. Bien, lo que sí vamos a hacer, bueno, os habréis dado cuenta que es un Olmo parvifolia que no es
que no ha deshojado. Que no ha deshojado. Bien, por ahí no lo vemos bien, pues por aquí. Que no ha deshojado, eso lo hace cada 2 años aproximadamente. Cada 2 años aproximadamente el árbol conserva las hojas hasta que hincha las yemas, y esas nuevas hojas que vienen son las que hacen que estas hojas se caigan. Bien, estamos cortando por la parte alta todas las puntas de las ramitas que en principio vamos a conservar, y vamos a ir quitando algunas. Vamos a ir quitando algunas ramitas, sobre todo las que hacen competencia con otras. Cuando brotan 2 ramas juntas, una de las dos debemos de suprimirla. Se hacen competencia entre ellas, y es muy fácil que ninguna de las dos, o por lo menos casi siempre la de abajo, deje de vivir, porque la otra le quita toda la fuerza. Entonces las competencias claras es mejor irlas quitando. Bien. Vamos a seguir trabajando por la parte alta. Como decimos que queremos que este ápice, esa ramita que hemos dejado ahí arriba, sea la nueva referencia, vamos a ir a la vez acortando estas ramas, quitándoles un poquito de protagonismo, y por supuesto de comida para nuestra rama ápice. La rama ápice. Bien, seguimos cortando las puntitas. Bueno, lo que os decía, nos hemos decidido a hacer las podas en estas fechas porque hemos mirado los calendarios, hemos mirado las previsiones meteorológicas, y nos han dicho que en los próximos días no va a haber lluvia y tampoco va a hacer mucho frío. Entonces eso es bueno, porque las maderas no van a entrar en contacto con la humedad, y por tanto prevenimos la aparición de hongos y otras enfermedades. Bien, como veis estamos limpiando un poquito la parte alta. Ahora mismo acabo de cortar una rama que va hacia adentro, las que suben hacia arriba que no las queremos, las que vienen cruzadas y vuelven a ir para otro lado. Todos ese tipo de ramas, llamadas ramas feas, es bueno irlas quitando. Si tiene alguna curva la rama, las de la parte interna de la curva es bueno quitarlas también, en favor de las ramas externas, de las ramas por la parte externa de la curva. Por la parte externa de la curva. Bueno, ya veis, a la vez que vamos haciendo nuestra pequeña poda, vamos también limpiando algún tipo de rama vieja. Bien, una de las cosas que vamos a hacer con esta poda es rejuvenecer algunas partes de algunas ramas. Y bien, ya en una poda que hicimos anteriormente, aquí en este punto hicimos el corte de una rama, y lo vamos a seguir acortando. Hemos cortado la rama que había crecido y hemos cortado un poquito el muñón de madera que en aquella poda no cortamos, porque era una fecha muy inapropiada para cortar madera
para cortar mucha madera. Bien, ahora ya sabemos que estamos en fecha y vamos a seguir con nuestra poda. Y además ya os digo, una poda sin riesgo de enfermedades, entre comillas. Bien, como la poda del árbol completo sería un poquito larga, vamos a hacer como siempre un poquito de lo que os digo, de lo que estamos haciendo, pues limpiar ramas que van hacia arriba, acortar unas en favor de los crecimientos de otras ramas, intentar que el árbol vaya compactando. Recordar que es interesante que el árbol necesite la poda para realizar la poda. No practiquéis podas innecesarias. Antes de podar es interesante el darse una vuelta por debajo del árbol e ir viendo lo que tienes, de lo que dispones, pensar qué es lo que buscas con esa poda, qué es lo que necesitas, por qué, en vez de optar por entrar a la ligera y empezar a podar simplemente. Hombre, hay veces que una poda, aunque sea fuera de época, puede dar resultados bastante satisfactorios, incluso una mejoría hay ramas evidentes que seguramente si las podas en cualquier época no vas a tener casi ningún problema. De todas formas, recordad que la poda sea equilibrada, o sea que si por una parte cortáis con una fuerza, intentar que la fuerza vaya siendo la misma, recordando por supuesto que arriba se corta con más fuerza y abajo las podas son más suavecitas. Las ramas inferiores tienden a crecer menos que las ramas superiores, precisamente por los rasgos de apicalidad de la parte alta de la planta. Allí se concentra la fuerza, allí se concentra el crecimiento. Bien, pues bueno, de momento solamente hemos cortado el muñón ese de rama grande que teníamos, entre comillas, preparado. Digo entre comillas porque, como habéis visto, ya se había cortado antes. Bien, recordar lo que estamos hablando, la poda innecesaria, las veces que hay que poner las podas y eso. Bien, recordar que la poda en verde, que es cortar esas ramas de las que estamos hablando, molestas, gordas o incluso que hacen competencia con otras ramas, cuando están arreando, cuando están empezando a crecer. Si tú lo cortas cuando está empezando a crecer, el crecimiento vuelve a regularse, por lo menos hasta el próximo intento por parte de la planta de sacar una rama por esa zona. Nosotros que manipulamos ramas, con las curvas, las bajadas y subidas de rama y esas cosas, podemos estar provocando. Ahora mismo, por ejemplo, muchas de estas ramas están enganchadas. Esta rama, antes del alambre, ocupaba un espacio aproximado por aquí. Como aquí no tenemos ninguna rama, hemos optado por bajar unas, intentar ir metiendo hacia adentro otras, para intentar ocupar ese espacio. Bien, hemos forzado la rama, la hemos tirado en el punto donde hemos forzado. Es muy posible que empiece a acumularse savia y es muy posible que brote una yema y de esa yema brote una rama, un chupón, una rama joven, una rama nueva que es muy posible que coma la fuerza de las ramas que ya tenemos. Luego entonces hay que tener mucho cuidado con los chupones y las ramas nuevas. Ya os digo que pueden absorber la fuerza del árbol
en esas zonas puede absorber la fuerza del árbol en esas zonas y actuar como un renuevo y arrear contra la rama, con esa rama que estamos intentando, entre comillas, cultivar. Bien, como veis, estoy haciendo una poda muy suavecita, muy suavecita en casi todas las ramas, pero eso sí, asegurándome de ir quitando la referencia apical que os había comentado de todas las ramas altas, para que ninguna tenga el pronto de decir, anda, mira, soy una yema apical, las demás no lo son, soy el ápice, y salga disparada. Vamos a intentar que todas las puntas estén cortadas, menos las puntas de las ramas, como siempre, que nosotros queremos que sigan creciendo. Una que va hacia arriba, ahí vamos a cortar un poquito esa rama y vamos a quitarle fuerza a la de atrás para que no empiece a crecer como si ella fuera la punta. Bien, pues lo que decía, como vamos a estar, este va a ser el trabajo, ir quitando ramas que salen hacia abajo, ramas que se cruzan, ramas que suben, restos de poda, a la vez que vamos intentando llevar nuestro árbol esta es la rama que he cortado, la punta de la rama que he cortado. No sé si se apreciará, me imagino que sí. Es una punta en la que tiene tres ramitas, tres competencias claras entre sí, y que lo único que van a hacer es que ninguna de las tres crezca con fuerza. Así que lo que hemos hecho ha sido quitarlas justo casi a ras, y que una yema, una ramita que hay en la parte posterior del corte, haga la punta del ápice y vuelva a trabajar en lo que estas no han conseguido ponerse de acuerdo. Evidentemente eso viene dado por las podas que nosotros vamos realizando de forma natural o por una rotura. De forma natural ese tipo de crecimiento las ramas no suelen tenerlo. Es más, seguramente alguna de ellas crecería hacia abajo, y esa que crece hacia abajo, por la falta de luz y por una serie de cosas, el árbol deja de alimentarla en favor de otras que sí que están mirando hacia arriba. Bueno, lo que os decía, yo voy a seguir con la poda, y cuando ya me quede una rama por abajo, alguna cosa de esas o algún detalle, pues nada, vuelvo a conectar y ya os enseño, os muestro el trabajo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos terminando. Creo que nos queda podar una rama, la rama de abajo, una de las ramas grandes de abajo, y nada, vamos con ello. Vamos a trabajar con esta zona del árbol, y lo primero que vamos a hacer es cortar un par de ápices, de puntas de rama, que ya entre comillas teníamos más o menos tanteadas, seleccionadas, y que son con las que vamos a ir arbolando la parte baja de la planta. Ya os había dicho que en algunos casos íbamos a rejuvenecer rama. Bien, deciros que en la parte baja de la planta, en las ramas de abajo, no vamos a cortar la yema apical, para que siga trayendo fuerza hacia
hacia la punta del árbol, lo mismo que comentábamos antes. Hemos ido quitando los restos de poda, o por lo menos los que hemos visto. Hemos estado quitando ramas que suben, ramas que bajan, ramas que se cruzan. Competencias, dos ramas una junto a la otra. Algunas veces, a lo largo del cultivo de la planta, utilizamos una serie de ramas para que hagan un trabajo, pero cuando ese trabajo se acaba, la rama la sustituimos y ya está, y no pasa nada. Vamos limpiando, ya os digo, madera, restos de poda, podas viejas. En muchos casos las ramas que ahora mismo son laterales fueron ápices, en otro caso esas ramas se han acortado. En fin, que vamos manteniendo, y recordar que esto nunca está acabado. Nosotros trabajamos de esta manera el árbol, pero el árbol tiene una cosa que se llama patrón de crecimiento, y ese patrón de crecimiento es el que le indica al árbol exactamente cómo tiene que crecer. Le indica al árbol cómo tiene que crecer, y vuelve a querer crecer, vuelve a querer desarrollarse como el patrón de crecimiento le manda. En unos árboles ese patrón les ordena que crezcan por la parte baja, en otros árboles les ordena que crezcan por la parte alta. Los restos de poda, las heridas que producimos, son sitios muy fáciles para que vuelva a brotar una rama. No vamos a podarla para que, ya sabéis, para que mantenga la referencia apical y no deje o no permita que otras ramas crezcan en la parte anterior. Estamos haciendo una limpieza de ramas y ahora se pone a crecer otra rama en algún sitio. De lo que os digo, los restos de poda, las heridas de poda suelen ser sitios muy apropiados para que vuelva a brotar una rama justamente en el punto donde se podó aquella otra rama. Justamente ahí donde acabamos de podar volvería a querer brotar, sobre todo si están en la parte alta de la rama. Las ramas que aparecen en la parte alta de las ramas tienen muchas más probabilidades de salir adelante que las ramas que aparecen en la parte baja. Hemos cambiado el tutor de posición. Hemos cambiado el tutor de posición porque no nos convencía, no hacía suficiente presión y ya se lo estaba llevando a otro lado. Así que hemos sustituido el tutor de donde lo habíamos puesto en un principio. Lo hemos sustituido y lo hemos puesto en otra zona. Mantenemos la referencia apical porque queremos que siga creciendo, y si no queremos que siga creciendo porque es una secundaria de esta primaria, la cortamos, quitamos competencias, sobre todo en la parte alta, y por supuesto las puntas de las ramas que mantenemos en la punta de la rama. Las puntas de las ramitas que mantenemos en la punta de esta rama. Las ramas que quedan por dentro, algunas veces el árbol también las desecha, porque
si la parte externa funciona bien, la parte interna deja de recibir luz porque todo se tupe, con lo cual el árbol, las ramas que hay por dentro, deja de alimentarlas en favor de otras ramas que tenemos por aquí, por estas órbitas de por aquí. Las que van hacia arriba, las que se cruzan, las que van para un sitio que no nos convence. A la vez que vamos haciendo eso, cuando podamos, intentamos hacerlo sobre sobre la hojita o yema que podes, bajo, vamos a ver, si podamos en este punto, sobre el punto de poda que efectúes, la yema inmediatamente superior al punto de corte va a ser la que va a coger la referencia de punta de la rama, con lo cual si podamos aquí, la rama, la yema brotará hacia allí, y si podamos aquí, brotará hacia el otro lado. Eso debéis de tenerlo en cuenta si queréis conducir las ramas hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues más o menos hemos concluido. Como siempre, luego me daré una vuelta a ver qué nos vamos dejando. Siempre hay algún resto de poda viejo, alguna ramita, alguna puntita. Pero bueno, ya os digo que nos vamos dando una vuelta y lo vamos solucionando. Pues nada, como os decía, esto ha concluido y el siguiente trabajo pues ya será una descarga en primavera o en verano. Recordar que la poda en verde también es una buena práctica para dar forma y desviar la fuerza de los árboles en otoño, en primavera, verano. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.